Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy miércoles 31 de enero, martes, 31 de enero, ya finalizando el primer mes, ¿sí?, de este año. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿sí? Hasta hace es como que estuviéramos en la Mama Negra. La Mama Negra fue antes de ayer, nomás parece. Pero es así como va pasando el tiempo. Lamentable, sigue siendo lamentable todo lo que sucede en el país. Los casos de sicariato siguen a la orden del día. Veía unas estadísticas y resulta que en este primer mes del año ya llevamos en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán, se me escapa el otro cantón, ¿sí? Y hay 120 muertes por sicariato, más de 120 muertes, ¿sí? Y es increíble, ¿sí? Y esto no se ve que se tenga solución. Creo que lo bueno, ya se nos acaba la época electoral, sí, esperemos que los candidatos, todas las personas que están participando, así como pusieron todas sus propagandas, vuelvan después de las elecciones con los mismos equipos, con la misma alegría, con el mismo entusiasmo y las retiren, que la ciudad no puede quedar manchada, ¿sí? Eso habría que hacer una campaña para exigirles eso a todos los candidatos. Ya el día domingo sí son las elecciones, sí, este domingo 5 de febrero son las elecciones, así es que el llamado a todos de ejercer esa ciudadanía responsable, escuchando, leyendo y comentando y discutiendo los planes de trabajo de los candidatos. Vayamos a votar con conciencia. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial, sí, a quien le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación para hablar de algo que es muy interesante y que es algo que nos va a mejorar el día, digo yo, ¿sí? El tema es que se encuentra con nosotros el licenciado Gustavo Albán, ¿sí? Gustavo estudió Filosofía y Letras en la Universidad Católica del Ecuador, posteriormente estudió Lingüística en Alemania, se especializó y tiene un máster en Madrid, Barcelona y Granada, en España, sí, investigación y creación de métodos e inclusión de la lingüística progresiva para la enseñanza del español. Ha sido profesor y ha dado clases a alumnos alemanes con síndromes de Asperger y es profesor de alemán, inglés, español y tiene una experiencia laboral en algunos países, ha recorrido parte del mundo, sí, en Alemania, Inglaterra, China, España y Ecuador. Así es que para nosotros es muy grato recibirle a Gustavo, sí, quien es un amante de las letras, un amante de la lectura, un ex vicentino, sí, y ahora con una bonita sorpresa, digo yo, sí, el hecho de haber escrito un libro, sí, un libro que ya nos va a relatar, que precisamente es el nombre que se llama La Danza de las Quimeras, sí, es lo que nosotros proponíamos como tema. Algunas personas me llamaban, me decían, oye, ¿qué es eso? Y les dejé ahí con expectativa para que vean, a eso se refería el tema, sí, La Danza de las Quimeras. Así es que, Gustavo, bienvenido, qué grato estar contigo. Buenas tardes. Querido Betito, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias también a las personas que nos están acompañando en este momento. Yo siempre recalco la importancia y lo agradable que es que gracias a la tecnología hoy por hoy se hayan generado estos nuevos espacios alternativos donde se puede sentir también un poco más de libertad, ¿no? Al contrario de años en donde, a pesar de que todavía existe un monopolio al respecto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias por invitarme, querido Beto. No, a ti, Gustavo. Oye, Gustavo, bueno, tú eres un gran lector, sí, de hecho parte de tus estudios se basa en eso, ¿no? Sí, en leer. ¿Cómo así te animaste y a qué se debe ese título, ¿no?, de La Danza de las Quimeras? Bueno, sugestivo sí, el libro vendría a ser la segunda parte de una trilogía que estoy generando. Ya. Es curioso porque la segunda parte es lo que sale hoy en día, ¿no? Ya, claro. Que está próximo, bueno, la siguiente semana, el 11 de febrero será el lanzamiento. Contestando a tu pregunta, yo con esto quiero reivindicar varias cosas con el libro, ¿no? El libro en la segunda parte consta de varios relatos. Los relatos tienen que ver con un personaje que es el eje transversal de las historias, ¿no? La Danza de las Quimeras tiene ese nombre porque en la vida creo que
los seres humanos somos esa dualidad, ¿no? Somos luz y oscuridad al mismo tiempo. Así es. La luz se ve reflejada en todo lo que hemos sido capaces de generar como seres humanos, ¿no? A través sobre todo las artes, las letras, la creatividad humana. La oscuridad, tú acabas al inicio del programa un poco relatar al respecto, ¿no? El lado destructivo de los seres humanos consigo mismo y con su entorno. Y el libro recoge un poco de las dos cosas, ¿no? De una manera alegórica, fantasiosa, porque es una danza, ¿no? Es como la vida misma, es como un baile. Yeah. Y de las quimeras porque es una fantasía, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy una de las cosas que se nos está en cierta manera coartando, ¿no? Y no nos damos cuenta debido a lo vertiginoso de los sistemas de la realidad virtual, del mundo virtual. Una de las cosas que está sucediendo es que nos están coartando esa libertad de crear, de pensar. Cualquiera diría no, es lo contrario, porque tenemos tanto acceso a la información y todo, pero ese mismo acceso a la información, esa cantidad, digamos, enorme de acceso a la información crea lo que se llama polisemia. No entendemos ya los conceptos, lo que es la posverdad. Podemos generar ahora mismo una fake news y podríamos, por ejemplo, generar un caos aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, yo juego con esas palabras, ¿no? La danza de las quimeras es la danza de las fantasías, de aquella capacidad de tener también algo de tiempo, ¿no? Invertir en jugar con las palabras, en crear algo con las palabras, ¿no? Que también es algo que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Sino que es importante eso, realmente superar el hecho de la palabra, ¿no? Oye, pero, a ver, ¿de qué se trata el libro? ¿Sí? ¿En qué está basado? El segundo tomo, que sería este. Oye, el primero, ¿por qué no lo sacas? Porque la idea es generar una expectativa en el lector para que tenga curiosidad por lo que pasa antes de esto, ¿no? Ya. Y lo posterior va a ser lo más interesante, la tercera parte, donde yo genero una teoría que no lo voy a decir del todo para no adelantarme. Pero el libro, ¿de qué se trata? Se trata de un personaje, ¿no? Esto está basado en elementos de la literatura gótica, ¿no? Uno de los elementos que forman parte de ese gran aspecto de lo que es literatura gótica es el mundo de los vampiros. Y me preguntarás por qué tiene que ver, o por qué el mundo de los vampiros está tan trillado en cierta manera. Se han hecho muchísimas películas, se ha escrito mucho, y sobre todo uno de los grandes referentes universales es Bram Stoker, ¿no? Aquel irlandés que, llamémoslo así en nuestros términos muy del español ecuatoriano, reacomodó la figura del vampiro a través de, adjudicándole esa categoría de vampiresca a Vlad Tepes, ¿no? El famoso empalador en Rumanía en aquel entonces. El libro trata de un personaje que tiene que ver con toda esa mitología, ¿no? La mitología del vampiro. Es un personaje atormentado porque él está en búsqueda de un ser que aparentemente es más poderoso que él. Tiene que ver también con el mundo y la alegoría y las características que se les da a esos personajes de los vampiros. Pero él es un híbrido. Y yo quiero jugar con esa hibridación que está presente en toda la obra, porque todos somos eso, ¿no? Tiene que ver con la cultura europea, tiene que ver con nuestra cultura americana, y bueno, después voy a desarrollar eso. Pero el libro trata de eso, es un personaje híbrido que en la mitología búlgara, sobre todo, se llaman dampirs. Él es un ser mitad humano, mitad vampiro. Su padre es vampiro y su madre es humana. Oye, pero cuando hablamos de vampiro, es este vampiro que Hollywood nos ha enseñado, sí, que es aquel que se esconde en las noches, que no puede resistir la luz del día, que tiene los corumillos y que chupa sangre. Muy buena pregunta, Beto. Eso es muy interesante, porque este universo de estos personajes con los cuales ha jugado la literatura y también la producción de cine da para muchísimo, ¿no? Claro. Existe, podríamos decir, una especie de clasificación. Una de las clasificaciones es justamente esta que tú mencionas, el vampiro victoriano. El vampiro que se ha tomado para este tipo de producciones literarias últimamente, la entrevista con el vampiro. Anne Rice juega con la figura del vampiro victoriano, es increíble. Hollywood también, ¿no? Es aquel vampiro que tiene poderes, tú qué dices, ¿no? Claro. Que se recoge a lo que la mitología popular en Europa del Este poco a poco ha ido generando. Pero detrás de esto hay un fenómeno antropológico muy interesante, ¿no? Entonces, detrás de esto hay el miedo a la inmortalidad, por eso generas una especie, llamémoslo así, de antihéroe que no muere, ¿no? Pero yo le añado elementos muy míos, ¿no?, al personaje, en donde aquella figura del vampiro victoriano toma otro tinte, ¿ya? Yo me atrevo a inventar, ¿no?, que aquella condición de ser vampiro es más bien una condición biológica, es una enfermedad. Él lo va descubriendo con el paso de los años, ¿no? Está presente la inmortalidad también, para no salirme del canon vampiresco.
pero esa inmortalidad más bien viene a ser una degradación, una mutación celular, ¿no? Más que tener superpoderes y todo, ¿no? Ya. Juego también con ese tipo de elementos, ¿no? Pero vendría a ser eso. En eso le diferencia un poco del vampiro, sobre todo la figura clásica victoriana del vampiro. Ya. Oye, ¿cómo logras hacer esta mezcla de este vampiro que es totalmente europeo, ¿no? Sí, es una figura nacida ahí, sí, hacia la realidad de nosotros acá en la ciudad, sí, que tenemos otra interpretación de las cosas, sí, somos muy andinos, ¿no? Es decir, con otra cosmovisión. ¿Cómo logras conjugar estas dos cosas y hacer este híbrido que tú dices? Bueno, la pregunta es muy buena, Beto. Es justamente eso, ¿no? Es atreverse a poder jugar con los elementos que ya están, ¿no? A veces cuando es difícil escribir algo, ¿no? Algo que agrade, es difícil escribir algo que la gente siempre se va a estar sometido a críticas, ¿no? Esto es un ejercicio de intertextualidad, o sea, en literatura se llama la intertextualidad, que ya tomas de lo que existe y lo haces tuyo de alguna manera para agregarle elementos nuevos. Entonces yo hago un ejercicio de intertextualidad porque la figura del vampiro, primero, culturalmente hablando, ha estado presente durante siglos. Claro. Según estudios, ¿no? Las primeras referencias de vampiros incluso data de la antigua Babilonia, y en Grecia, 1400 años antes de Cristo, Ambrogio es la figura del primer vampiro, donde es castigado por unos dioses, le dan cierta condición. Ahí aparece Ambrogio como un ser que es fotosensible, que tiene poderes, y sobre todo son seres hematófagos, o sea, seres que necesitan de la sangre, ¿no? Nosotros también somos hematófagos en nuestra cultura, ¿no? Cuando comemos el locrito de cuy, claro, eres ya un hematófago, claro. En términos literales de la palabra, eres un ser hematófago porque estás consumiendo sangre. Cuando te lastimas también. Sí, es que ya no vamos a ser los santos. Pero bueno, nos encanta la sangre. Y otras cosas también nos encanta. Sí, también luchamos. Contestando a tu pregunta, ¿cómo yo fusiono esto? Está basado en experiencias personales, ¿no? No con lo sobrenatural, que es otro tema, es otro mundo muy interesante, en cuanto a, digamos, su temática como tal, sino más bien yo fusiono lo que yo tengo a nivel de estudios, a nivel de mi curiosidad, con respecto a la mitología europea sobre todo, ¿no? Y lo nuestro. Entonces yo fusiono lugares donde yo he estado, en base a esos lugares donde yo he visitado en Europa, los coloco en el libro. Y el personaje, en un momento dado de su búsqueda, de su peregrinaje por el mundo, llega a parar aquí, digámoslo así, en la Tacunga. Entonces me pareció muy interesante, ¿por qué no? Se pega un vuelo interoceánico. Sí. Bueno, está ambientado... se traslada porque está ambientado en la época colonial todavía, alrededor del año 1600 en adelante, donde aquí la villa de Tacunga todavía formaba parte de la colonia española, con toda esa estructura basada en lo que eran los virreinatos y todo lo que tenía que ver con la legislación española de aquel entonces, ¿no? El personaje se traslada aquí porque está buscando un cuaderno, está buscando un elemento que es el eje transversal de todo el libro también. Entonces no voy a decir mucho para que los lectores, los futuros lectores se interesen en el libro, ¿no? Y más que todo, yo creo quería fusionar esas dos ideas para dar algo así como un aporte cultural nuevo, ¿no? Me atrevo a decir, no en Ecuador, pero sí en la Tacunga, muy probablemente sea el único libro de esta naturaleza. Es el único libro que trata la temática gótica, ¿no? De elementos góticos y vampírico ambientado en la Tacunga. Entonces este personaje llega aquí y es un mundo muy interesante para él. Él es un europeo de origen, bueno, ha vivido muchísimo tiempo porque es inmortal, ¿no? Claro. Pero él ha recogido toda esa vivencia de Europa y viene aquí y se asombra con los volcanes, se asombra con la manera de vivir de los habitantes originarios. Él tiene contacto con chamanes de aquí, él aprende muchas cosas, ¿no? En base a eso, digamos, completa una especie de formación que él nunca había visto, ¿no? Descubre otro mundo, lo que tú decías del mundo andino, la enteogenia, las plantas enteógenas, es decir, los viajes guiados espiritualmente por los chamanes andinos a través del consumo de la mescalina que está en el cactus del San Pedro, por ejemplo. Él todo eso lo vive, ¿no? Y como europeo empieza a entender otro universo, otro mundo. Oye, qué interesante. Sí. Oye, y en esto, a ver, obviamente entendería que tú le ambientas aquí en la Tacunga, viviste aquí, si eres de aquí, pero ¿qué elementos has sacado del ambiente de la Tacunga para que estés ahí presentes? Es decir, ¿qué podemos ver ahí que quizás nos puede decir, puta, aquí está la Tacunga, sí? Puta, que ganes un premio Nobel, hermano. Entonces, esto se tiene que convertir en una cuestión turística también, pues, loco. Sí, la verdad que yo quiero... y es verdad, mira, que
parte de las personas que han leído el libro lo he sometido a críticas. De paso, un saludo a mi gran amigo Antonio Pérez Durantes Bayona. Él fue el prologuista del libro, ¿no? Es un profesor en la Universidad de Zaragoza. Él fue uno de los que empezó a leer el libro y es precisamente lo que yo buscaba en el público europeo, en este caso de habla hispana, amigos míos españoles, ¿no? Las primeras dos personas que leyeron el libro desde el punto de vista crítico, me gustó mucho la reacción, sobre todo por la curiosidad que les generó. Como tú dices, me empezaron a preguntar que qué era aquello de las plantas enteógenas. Claro. Ellos, mayormente conocidos el tema de la ayahuasca, ¿no? Que mucha gente lo sigue haciendo aquí, que viene aquí a Ecuador para hacer ese tipo de rituales, ¿no? La persona más es en el oriente. Exactamente. Claro, acá tenemos y en el mundo andino aquí el consumo de este tipo de enteógeno no es muy conocido, de cierta manera, pero yo le ubico al personaje en esta zona. El personaje llega a ir a ciertos lugares como Pujilí, por ejemplo, ¿no? El personaje tiene un encuentro, digamos, casi fortuito y muy extraño con un fraile de aquí de la Orden de la Merced. Sí. El personaje en el libro se ve inmiscuido en la casa de los marqueses, en donde yo hago una descripción muy, digamos, a través de las palabras, para que las personas que lean el libro se imaginen cómo es el sitio. Hago una pequeña referencia a nuestra gastronomía también. Entonces eso le fusiono con aquel personaje que empieza a comparar esos dos mundos, ¿no? Para él le parece tan raro y tan interesante todo lo que él trae, ¿no? En su vivencia de siglos, ¿no? Como aquel ser que es y su condicionamiento y lo que se viene a encontrar aquí. Entonces, uno de los relatos está ambientado aquí en el centro, digamos en el centro de la ciudad, pero es muy sutil, ¿no? Hay que saber leerlo. En ciertas partes del libro es muy directo, en otras partes las personas sobre todo que son de aquí van a sentirse más identificados con eso. Y en este tema gastronómico, por ejemplo, ¿con qué se encuentra este ser acá? Uno de los relatos, habla que un curador de biblioteca tiene que hacer una investigación en la casa de los marqueses, ¿no? Y él cuando sale percibe un olor muy característico, y yo simplemente me refiero a nuestras humitas, ¿no? Pero no lo digo así directamente, ¿no? Es una forma también de hacer cierto. Yo quiero rendir un tributo a los dos mundos, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que somos, ¿no? El libro es eso, ¿no? Es hibridación. Es por eso el ser. No escogí la figura del vampiro puro, porque en la mitología búlgara tienes el vampiro puro, ¿no? Que se llaman, Strigoi o el vampir, y los Dampir con DH, que esos son los seres híbridos, ¿no? Son el producto entre un humano y un vampiro. Entonces el libro es eso, ¿no? Es una fusión de culturas, es lo que somos nosotros justamente como latinoamericanos, como ecuatorianos, como latacungueños, ¿no? Es esta hibridación de culturas, de lo europeo, que tiene todo un bagaje cristiano, judeo, romano, occidental, ¿no? Europeo, y lo nuestro, ¿no? El mundo originario que también fue aquí, no desde un resentimiento histórico, digámoslo, pero fue intervenido, ¿no? La cultura como tal fue intervenida a través del mestizaje, ¿no? Claro, sí, o sea, eso de ley nos pasó, sí, era lo racional que iba a pasar, sí, cuando vienen, sí, a conquistarnos, ¿no? Cuando se topan con un mundo, más bien dicho. Con un mundo diferente. Claro, sí. Un mundo diferente, entonces era lógico que pase eso. Oye, tú has traído algunos elementos, ¿no? Sí, por ejemplo, esa brujita, sí, que le tenemos ahí a nuestra derecha, a nuestra izquierda, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Por qué la trajiste? ¿Por qué la tenemos? Sí. ¿Por qué nos acompaña? Bueno, primero este libro como tal, ¿no? Que como había comentado, y insisto, gracias por el espacio, querido Beto, para mí escribir un libro es como engendrar también un hijo, metafóricamente hablando, ¿no? Requiere mucho tiempo, requiere esfuerzo, requiere ser constante. Hay momentos donde tienes lo que se llama el valle del silencio, donde no te sientas a escribir y no vienen las ideas, no vienen las palabras. Y hay otros momentos donde fluye todo, es muy curioso. No importa la hora. Sí. Exactamente. Y uno de los elementos que están aquí es la brujita, es una guarmillachay, ¿no? Ya. Sí, no sé, lo que parece que lo he dicho bien. Es una chamana, llamémosla así, ¿no? Digámosla así, de las guarmis curanderas andinas. Ya. Sí. Porque en uno de los relatos su equivalente europeo, una de las figuras, ¿no? Se llamaban las meigas en el norte de España, en Galicia. Eran algo muy similar, mujeres muy sabias que sabían curar, que eran también que ayudaban en los partos, ¿no? Con las mujeres que atendían, que eran muy sabias en cuanto al manejo de plantas, ¿no? Y que tenían una sabiduría
que se transmitía de manera oral, sobre todo aquí, ¿no? Porque el quichua en aquel momento no tenía un modo de escritura, digamos, un lenguaje escrito como tal, ¿no? Un lenguaje que se plasmaba en las palabras escritas, como en el caso de Europa, ¿no? Con los lenguajes europeos. Eso representa este mundo andino, ¿no? Aquella mujer sabia, aquella mujer curandera que tiene muchísimo poder también, ¿no? El tema de las energías, ¿no? Por supuesto. Independientemente de lo que creamos, cada una de las personas, las energías existen, ¿no? Y ahí entramos en un mundo ya muy diferente, ¿no? Y muy diverso. Y luego la caja, que yo le llamo la caja de Lovecraft, porque tiene que ver ya con el mundo occidental. ¿Quién era Lovecraft? Es uno de los referentes que yo tengo para poder generar también lo que yo genero, ¿no? Todo escritor tiene, si es que se atreve uno a llamarse escritor, ¿no? Más bien todo curioso, ¿no? O toda persona que quiere plasmar algo de una manera, digamos, orientada a través de un género literario, tienes tus referentes, ¿no? Los míos han sido Borges, José Saramago, Emile Michel Cioran, que es un filósofo rumano justamente, de la tierra de Blas Tepes, y Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Entre ellos también Edgar Allan Poe. Y Lovecraft es norteamericano, de ascendencia británica, y él fue uno de los creadores, no, el creador, mejor dicho, un genio que se atrevió a creer en lo que podía hacer a través de las palabras, y generó un estilo nuevo de escritura que se llama el terror cósmico. ¿Terror cósmico? Sí, no existía. No había escuchado. El terror cósmico tiene que ver con seres, con entidades del universo que te generan miedos, por ejemplo, el mito de Cthulhu, los seres que salen del mar, ¿no? Son seres creados por Lovecraft. Hay varias películas que ahora mismo no recuerdo los nombres de aquellas películas, pero uno de los referentes más grandes de Lovecraft es el Necronomicon. Él se inventa, ¿no?, que existe ese libro creado por un árabe loco, que es el libro de los muertos, que contiene, es un grimorio, ¿no?, que es una recopilación de hechizos, que es muy peligroso el libro, que es capaz de abrir portales dimensionales, el tema de la invocación a los muertos. Él se inventa ese libro, y fíjate que hasta ahora existe aquella leyenda de que quedan 3 copias de ese libro en ciertos lugares, en Europa o en Buenos Aires, aquí en Sudamérica, y hay gente que a veces investiga al respecto. Antes, ¿no?, hubo gente que se dedicó a buscar el libro, incluso. Existen copias falsas, digamos así, que en realidad el libro no ha existido, ¿no? Pero sí ha habido personas que han generado el libro, que han pintado, que han creado el libro y lo han hecho rodar por ahí. Está en la Tacunga, hermano. Puede aumentar el turismo. El Necronomicon. Claro. Entonces Lovecraft es uno de los referentes en la literatura del terror, ¿no?, llamémoslo así. Y él representa ese mundo occidental, ¿no?, con aquella mitología de los dioses imposibles, de entidades cósmicas, y yo fusiono esas dos cosas, ¿no?, a través de lo que yo creo en mi personaje, ¿no? Claro. Oye, ¿qué te impulsó a crear esto? Sí, esta danza de las quimeras, sí, o sea, hacer esta fusión que me parece locaza, ¿no? Sí, el hecho de crearte y ambiental aquí en la Tacunga, lo cual me parece extraordinario, y es una muestra de la maravilla que es nuestra ciudad, ¿no? Sí, que te permite, pues, precisamente hacer eso. Sí, ¿qué te impulsó a hacer? Esa es muy bonita la pregunta, Beto. Yo creo que todos los seres humanos tenemos, valga la redundancia, y utilizo las palabras de tu pregunta, aquel impulso vital que te motiva a crear algo, ¿no? De diversas maneras, ¿no? Todos tenemos nuestro talento, tú en tu profesión también la comunicación, todas las personas que están en su puesto de trabajo, todos tenemos aquella chispa, aquel talento como seres humanos, ¿no? En mi caso, yo desde niño, estuve muy de niño, gracias a mi madre sobre todo, en contacto con los libros. Y poco a poco me enamoré de ese mundo. Y contestando a tu pregunta, específicamente, ¿qué te impulsa a crear eso? Es como una necesidad, ¿no? Es el haber recopilado muchas vivencias, ¿no?, que por opción propia, ¿no? Soy una persona muy curiosa, me ha gustado viajar mucho, he vivido en varios países, y donde he estado siempre he querido entender cómo piensa la gente, ¿no? ¿Qué está detrás de esa cultura? Por ejemplo, con el mundo en Alemania, ¿no?, que detrás de esa cultura hay un mundo riquísimo, ¿no?, de los germanos, desde la época del Imperio Romano, ¿no?, cuando no se dejaron conquistar, los nibelungos, de la mitología nórdica, ¿no?, que tiene que ver con lo que últimamente las grandes series nos han ayudado a entender un poquito más, ¿no?, con Thor, Odín, que era otro mundo diferente al que se estaba confrontando con un imperio que se estaba expandiendo, que era el Imperio Romano, cristiano romano ya, ¿no? Cristiano romano. Entonces, yo creo que te impulsa a crear algo así son, en mi caso, las vivencias que he ido acumulando, y dije, ¿por qué no
atreverme a crear algo con aquello que soy yo, ¿no? Con lo que he sido yo, que es mi vida, que es casi la mitad de mi vida, la he vivido en Europa y aquí, ¿no? Donde nací. Entonces salió esto. ¿Y esta es tu primera creación, es tu primer guagua? Sí, a nivel de publicación oficial sí, porque tengo también un par de obras de teatro que algún rato me gustaría que ojalá se lleguen, lleguen a la ejecución. Sí, está basado sobre todo en el teatro del absurdo, ¿no? Que es un género que me gusta mucho, el teatro del absurdo, donde aparentemente... Esta ciudad es bien absurda, podría pegar. El teatro del absurdo que te habla, donde las cosas no tienen sentido, pero tienen sentido a la vez. Un ejemplo de ello, mira, claro. El teatro del absurdo latinoamericano, ¿no? Es los chifladitos de Chespirito, ¿no? Ya, claro. Aquel sketch donde está Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte, eso es teatro del absurdo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tengo un par de ideas que están ahí plasmadas en relación a este tipo de género, ¿no? Ah, buenazo, oye, qué chévere, sí, qué interesante. Oye, a ver, pero yo entendiendo, vos hablabas al inicio, esta es una trilogía. Sí. Esto ya, la una no va a dar luz, sí, sino esta es la segunda. Es la segunda parte. Ya, es la segunda parte de esa trilogía que tú planteas. La tercera parte es otro libro. Sí. La tercera parte vendría a ser digamos, el desenlace de las vivencias de este personaje, ¿no? Que le conecto ya con otro universo también muy interesante. Sí, necesitamos comprar este libro, sí, leerlo, sí, y quedarnos picados. Sí. Es un poco es la idea. Claro, sí, quedarnos picados para esperar que escribas la tercera. ¿Y cuándo vamos a hacer la primera? La siguiente sería la primera. Para poder entender, sí, sería como la mitad, ya. Luego tendríamos la precuela y finalmente la secuela de toda la historia, ¿no? Digamos la última parte, ¿no? Para poder entender el porqué del personaje, de dónde sale, su vivencia anterior, cómo descubrió él a su antagonista, ¿no? Al personaje que no es un enemigo, es un antagonista, como te explicaba, dentro de la mitología del vampiro existen los vampiros puros, ¿no? Y se le atribuyen otro tipo de condicionamientos, llega a ser más fuerte que él, llega a tener otro tipo de habilidades que él, tienen habilidades premonitorias, no me salgo mucho del canon, ¿no? Sí le pongo ese tipo de características, ¿no? Pero en el fondo no es algo sobrenatural, ¿no? Mi aporte, mi locura en ese sentido es que en este mundo que yo creo, el vampiro en realidad es simplemente el producto de una mutación de celular, ¿no? De las telomerasas que en nuestro caso, digamos, los seres humanos empezamos a envejecer es por eso, ¿no? Por el desgaste celular. Ellos no, es una mutación del virus de la rabia que se mezcla también con otras cosas y se degenera en esto, ¿no? En ese tipo de seres que tienen ese condicionamiento. Y el libro quería en el género del mito, ¿no? O sea, es un mito, ¿no? Exactamente. Sí. Es un mito. Y creo que ahí cumple también el canon del héroe, ¿no? Del viaje del héroe. Que el héroe siente que tiene que salir, ¿no? Sale a vivir su aparente misión, tiene un conflicto consigo mismo y hace su gesta heroica y luego regresa al punto de inicio, ¿no? Y qué bueno y qué interesante que se den este tipo de obras, me parece el ocaso, sí, el hecho de que la tercera edición sea con la cual vas a entender la primera, ¿no? Sí, es bastante complicado llegar a eso, sí, así es que hay que invitarles a que lean, sí, a leer el libro. Permíteme, hay algunos mensajes de Gustavo. Paul Pardo nos dice: felicidades y éxitos, mi estimado Gustavo Albán, en cada paso que das. Un fuerte abrazo. Mónica Salazar Fiachos, felicidades Gustavo. Paul Espinosa, felicitaciones mi estimado Gustavo, el solo explicar el contenido del libro a breves rasgos ya me entró las ganas de leerlo. Jacqueline Molina, felicidades Tavo, éxitos totales. Nancy Vivas, muy bien Gus. Oye, gracias a todos. Ya para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cuándo va a ser el lanzamiento del libro? Sí. ¿Cómo tienes previsto si dale este libro a la ciudad? Bueno, yo hago una cordial invitación a mis queridos amigos, ¿no? A las personas que me conocen, que de alguna manera hemos tenido algún tipo de contacto por la enseñanza, por la amistad, por haber tenido también yo la suerte de crecer en este mundo, ¿no? Pero te digo, es muy bonito cuando uno ha tenido la oportunidad como un ser humano de crecer en esta cultura como la nuestra, ¿no? Que tenemos cosas tan bonitas, y aquello que viví ya en el mundo europeo, ¿no? Claro. Estuve también un año en China y eso fue para mí una experiencia también increíble, ¿no? Claro, eso tiene que ver ya con la tercera entrega de la trilogía. El 11 de febrero, el sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana,
en la sede de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, aquí en La Tacunga. 11 de febrero a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 11 de febrero a las 10 de la mañana vamos a hacer el lanzamiento oficial del libro. Están todos cordialmente invitados, como es lógico, es un evento gratuito, es un evento cultural. Y digamos, es un pequeño aporte que yo hago también al mundo literario, focalizando de nuestra ciudad, ¿no? Del sitio donde, por azares del destino, pues he nacido aquí, ¿no? Claro, sí. Oye, ¿dónde se podrá encontrar el libro en caso de que las personas deseen adquirirlo? El libro está ya en proceso de, digamos, están terminando la encuadernación. Ya. Y a más tardar el día lunes o martes ya me entregan todos los ejemplares. Perfecto. Y si alguna persona está interesada en adquirirlo previamente, pueden hacerlo a través de Beto, a través de mi persona en el Facebook. Muchos de mis amigos tienen mi número de contacto y a través de allí para Claro, sí. Creo que vale la pena que lo compremos, que lo leamos, ¿sí? Yo me atrevería a decir sí que habría que pedirles a los profes, sí, de los colegios, por ejemplo, sí, que manden a leer, sí, el libro. A mí me parece muy interesante, sí, esta trama que nos acaba de contar Gustavo, este encuentro de dos mundos, ¿no? Sí, finalmente nosotros somos producto de eso, de este encuentro de dos mundos, ¿no? Somos como el vampiro, ¿no? Esa hibridación de la cultura, todo lo que implica la cultura europea y la nuestra propia, ¿no? Claro, sí. Sin decir que la una es mejor que la otra, simplemente tienen sus características y simplemente es lo maravilloso de... Claro. Sí, fíjate que eso también es mi idea de en el fondo lo que quiero con el libro, ¿no? Como digo, el personaje es un ser híbrido, él es humano y es vampiro, ¿no? Él siente ese conflicto de no entender por qué le pasó eso. Muchas veces nosotros los ecuatorianos tenemos también ese conflicto identitario, es muy curioso. Claro. Somos una sociedad muy interesante, ¿no? A veces rechazamos el mestizaje, hay otras personas que se agarran de aquel mestizaje quizá con otros fines, ¿no? De otros temas que es mejor no hablar, que la literatura es mucho más entretenida, pero esa es mi idea, ¿no? Es un aporte y un tributo que yo hago a lo que en Europa yo he podido aprender y vivir como Gustavo, como persona, y también un tributo a mi lugar de origen, a mi país, a mi ciudad, ¿no? Y por eso en esta segunda parte de la trilogía yo ambiento al personaje en ciertos momentos aquí, ¿no? En lo que él viene a descubrir aquí. No, y a mí me parece interesante en realidad eso como un homenaje a nuestra ciudad, cosa que casi nadie lo hace, ¿sí? Porque yo sí creo que a nosotros nos hace falta mucho eso, ¿sí? Parte de esa identidad. Y claro, lo que nos pasa en La Tacunga es porque no le conocemos a La Tacunga, ¿no? Sí, por eso es que no la amamos. O sea, así les moleste lo que digo, pero es eso. Sí, por eso es que no respetamos las leyes, por eso es que tiramos la basura, por eso es que somos un relajo de sociedad. Sí, realmente. Pero es por eso, sí, es porque no hemos logrado. Un rato conversábamos con algunos amigos, decíamos, ¿cuándo le hemos hecho una oda al Cotopaxi, por ejemplo? Sí, que tanto hablamos, ¿no es cierto? ¿No? Cuando le hemos hecho una oda al río Cotuche. Sí, o sea, no tenemos esas cosas. Ves en Cuenca, está el Tomebambo. Sí, o sea, vas a Loja y los lojanos dicen, no puedes morir si no vienes a Loja. Sí, o sea, no has vivido si no vienes a Loja, me decía un profesor. Sí, entonces, es increíble lo que nos hace falta y creo que este es un bonito homenaje a nuestra ciudad, el hecho de decir, saben qué, señores, se está creando esto y claro, con toda la experiencia, con toda la vivencia que tiene Gustavo, sí, parece que es un libro que merece que lo leamos, que lo difundamos y claro, aún más en estos tiempos donde, o sea, si antes no leíamos como sociedad, ahora es peor, sí, el tema es grave. A nivel pedagógico es súper interesante, Beto, porque lo vertiginoso de los medios de información están generando una cultura de la lectura rápida, claro, y de no tener tiempo y de tener desidia por la lectura a largo plazo. Se genera ya, eso se ve cuando tú te has dedicado a la docencia y es un síntoma en general, ¿no? Todo tiene que ser, el tiempo de los estados, por ejemplo, creo que son menos de 5 segundos, ¿no? Un estado de WhatsApp. Y es el tiempo en que la gente quiere ya tener toda la información ahí condensada, claro. Aquel tiempo es una especie también de homenaje a la bohemia, el libro, ¿no? Porque el personaje es eso, el personaje viaja por el mundo, el personaje también tiene sus conflictos y dedica su tiempo para escribir su diario, ¿no? Y ahora es tan difícil tener primero ese tiempo por cómo vivimos, por la necesidad de estar siempre performance, de generar dinero, de ser exitoso, aquella idea también que nos han vendido, ¿no? A través de todo lo que estamos viviendo en este postmodernismo o incluso otros términos ya, ¿no? Que se está utilizando para los tiempos que vivimos. No hay tiempo para escribir, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para convivir con la familia, no hay tiempo para
hay muchas cosas que están sucediendo que están cambiando las lecturas sociales de ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, ese es un problema que tenemos, pero la solución es esta, sí. Yo siempre suelo invitar a los profes, sí, sobre todo a ellos, ¿no? Los profesores son los que nos tienen que también llevarnos a este bonito vicio que llega a ser el tema de la lectura, ¿no? Es importante que lo hagamos. No, finalmente, si quieren leer libros digitales, leanlo, ¿no? Ya. Pero claro, no podemos estar esperando el hecho de que te den el resumen, ¿no? Sí, ya condensado en el libro digital. O sea, yo creo que tiene más significado el tema del libro. Algún rato en una experiencia, en un encuentro que hacíamos aquí, había alguien que le preguntaba a uno de los expositores, oiga, ¿pero qué tiene el libro? ¿No? Entonces él cogió el libro y lo leyó, decía esto. O sea, sí, es el olor a la tinta. Es una especie de que el homenaje recordemos todo el recorrido de la humanidad a través de la tinta de los libros, ¿no? Es maravilloso todo lo que el ser humano ha ido generando, sus ideas plasmadas, las palabras, ¿no? La realidad y la fantasía, que es esto el libro también, ¿no? Plasmadas en las palabras y sobre el papel, ¿no? Tiene su magia todavía. Claro, tiene su magia, y creo que eso no va a pasar. O sea, finalmente en el libro le podemos rayar, le podemos doblar la hoja, sí, le podemos poner ahí un paréntesis, sí, qué sé yo, sí. El libro permite hacer eso, sí, y el libro permite después volverlo a leer. Sí, que me parece a mí muy interesante, sí. En una segunda, tercera lectura uno empieza a entender cosas que no entendió la primera vez. Entonces hay una magia realmente en los libros, y creo que una de las formas, sí, para incitarles a los jóvenes, a los niños a que lean, es esto, a través de la fantasía, a través de lo que les gusta, ¿no? O sea, yo suelo decir, ¿no? Chicha, cuando estábamos en el colegio, o sea, cuarto curso, que me vengan a hacer leer esta nota de la Ilíada, o sea, esas cosas pesadísimas, nunca me gustó, pues, loco, sí. O sea, nunca me llamó la atención, tocaba. Hay otras formas de motivar, ¿no? Por ejemplo, claro. Hay un videojuego que la gente joven que nos está escuchando lo entenderá, el Assassin's Creed. Ellos han sido capaces de generar una versión del juego de tipo pedagógico para que mientras tú juegas, no puedes ponerlo en el aula, y los estudiantes, el personaje va caminando en Egipto, en la época en que también estaban los romanos en Egipto, y es increíble. Entonces te explica, ¿no?, el tema de la pirámide, el contenido de la pirámide, los jeroglíficos en el mundo romano, que dos civilizaciones increíblemente avanzadas, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, o sea, ahora hay que inventarse eso. Y hay un libro que mi papá me regaló un libro que se llamaba Las cavernas del terror. Uh-huh. Sí, lo bonito de este libro, que era pequeño, sí, era como la mitad del tuyo, loco, sí, un poquito más de la mitad. Pero lo chévere de este libro era que vos te iba ambientando, sí, en este héroe, sí, que se mete a la caverna del terror, pero de repente llegabas a la página, no sé, me voy a inventar ahorita el 89, sí, y te faltaba medio libro, pero te decía, ¿sabes qué? Ya te mataron. Así es que, loco, ya te mataron, o sea, te contaba toda la historia y te ambientaba, porque era un libro que vos llegabas a ciertas partes y tenías que escoger qué camino quieres escoger. O sea, si quieres ir por la caverna 1 donde vas a topar con una serpiente, pasa a la página tal. Si quieres ir por el camino 2, pasa a la página tal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces era un juego, sí, súper dinámico, me parecía el libro, sí. Entonces, claro, vos escogías un X camino, de ahí te volvía a dar otra opción, ¿sí? O te decía, ¿sabes qué? Rescátale a la princesa o déjale a la princesa. Vos escogías esos caminos y terminabas muriendo. Entonces te quedabas picado porque yo tenía medio libro más. Además yo quería ser el héroe. Pues, o sea, la lógica que siempre la Hollywood nos fue dando es que el héroe siempre está vivo. Exacto, siempre, ¿no?, queda vivo, ¿no? Y fíjate que este arquetipo, yo también, como digo, el libro es canon en ciertas cosas, en otras no, ¿no? Okay. Agrego yo elementos muy nuevos al tema del vampirismo, que es increíblemente interesante, ¿no? Es una figura que ha estado presente en muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, pero lo que quería decir es que uno de los discípulos del gran Sigmund Freud, ¿no?, del padre del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, claro, en su libro del Mensch sein Symbol, el hombre y su símbolo, te dice que existen los tres arquetipos. Toda sociedad ha tenido siempre el arquetipo del héroe, del padre, del hijo y del héroe, incluso las religiones, ¿no? Claro. El cristianismo se ajusta a ese arquetipo también, sí, el padre, el hijo y el héroe. Entonces, en este caso él es un héroe, una especie de héroe o antihéroe, ¿no?, que eso es interesante del libro, ¿no? Es digamos un personaje europeo, y el lector va a sentir que es un personaje
de otro mundo que está escribiendo un mundo que nosotros ya conocemos, ¿no? Pero cuando tú escuchas de la voz de alguien más, quizá vuelves a reescribir cosas de ti mismo y de tu tierra que no conocías o lo veías de otra manera, ¿no? Entonces hay relatos ambientados aquí que están, digamos, en ese plano, ¿no? Hay una versión en español de un relato, otra en inglés, porque también he enseñado este idioma y considero que es parte de mi naturaleza también, ¿ya? Sí, del idioma. Claro, sí. O sea, realmente para poder cambiar nuestra sociedad hay que volver a leer, sí. Y claro, ahí, insisto, los profesores tienen mucho que ver en eso, sí, tienen que ayudarse el tema de la lectura, claro, creo yo que se tienen que dar en la familia, ¿no? Sí, porque uno enseña con el ejemplo. Entonces, papá que no lee, mamá que no lee, es medio complicado que el hijo lea. Sí, entonces tiene que darse por ahí. Pero creo que este tipo de libros nos pueden ayudar a eso, o sea, precisamente a que la lectura sea atractiva, sí, para las nuevas generaciones. Así que, señores, invitarles a eso, sí. Aquí estamos presentes primero el 11 de febrero a las 10 de la mañana, el día sábado, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Cotopaxi, para la presentación del libro La Danza de las Quimeras. Adquirámoslo, sí, el libro, sí. ¿Tú tienes redes sociales? Sí. Bueno, sí, en mi Facebook estoy poco a poco posteándolo porque no he querido hacer un poco spoiler o decir con anterioridad ciertas cosas del libro, pero a partir de esa entrevista, que ha sido mi primera entrevista, y te agradezco una vez más, querido Beto, que empezó ya a dar un poquito más de información al respecto, ¿no?, del libro. Qué bueno, sí, así es que ahí podemos ubicarle a Gustavo, sí, y hacer el pedido del libro. Creo que vale la pena que leamos el libro, sí, y que lo compartamos y que esto se siga regando. En realidad yo creo que esto se puede convertir, sí, en eso, en lo que sea, ¿no?, un tema turístico, ¿no? Que la gente, ojalá lo puedas publicar. Conversábamos, tienes la intención de publicarlo en otros países. Sí, el proyecto es, una vez que pase por los filtros europeos también, digamos a nivel de burocracia, ¿no?, ya, que siempre es así, llevarlo por allí también, ¿no? Qué bueno, es que eso se puede convertir en una bonita guía turística para incitarles a los de afuera a que vengan a la Tacunga, sí, a que toda esa fantasía que se van a crear en la cabeza, sí, les permita decirles, hay que ir a conocer esa ciudad, hay que ir a conocer esa ciudad donde se ambientó la danza de las quimeras. Por ejemplo, mira, uno de los relatos que no están aquí, pero que estará en esa siguiente entrega, pero que sí lo voy a lanzar, digamos, como una especie de sencillo, por así decirlo, como en la música, ¿no?, que lanzan el sencillo, luego el álbum. Nosotros tenemos la leyenda del Uñaguilla aquí, ¿verdad? Claro. Donde la gente decía que escucha al niño que está llorando y todo. Entonces yo ambiento también al personaje en ese momento, ¿no?, en donde él llega a enterarse de esta leyenda, y mi invento, ¿no?, mi creación es que en realidad esos niños no eran hijos del diablo, sino que son niños que yo me invento aquello, ¿no? Esto no sucedió históricamente. Son niños que estaban abandonados en cierto sector aquí de la ciudad, por el sur, porque eran niños que tenían ciertas enfermedades, ¿no? Entonces él es capaz de darse cuenta de eso y de ayudar a esas personas. Se monta toda una historia, una trama, y logra sacarles de aquí, les lleva a él a través de sus amigos, a través de embarcaciones de manera clandestina a Europa, porque eran niños que tenían también condiciones como la porfiria, ¿no? Que tiene que ver, a las personas les invito a que investiguen eso, la relación entre la porfiria y el vampirismo, es muy interesante, ¿no? En un momento dado de la historia se conjunta eso de la historia de este mito, porque la porfiria es una condición complicada, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la sangre también, y que genera ciertos condicionamientos físicos, y esas personas en aquel momento en Europa, por ejemplo, fueron relegados, ¿no?, como también la gente que sufría de lepra, ¿no? Y eran denostados de la sociedad. Claro, sí. Ven, ahí está otra razón más para leer. Permíteme, Gustavo. Hay otros mensajes. Jacqueline Molina, felicidades, Tavo, éxitos totales. Nancy Vivan, muy bien, Gus. María Caridad Cornejo, felicidades, Gus. Tú manda aplausos. Paola Gordillo, muchos éxitos, un libro con gran contenido. Así es, invitarles, repito, sí, el día sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana, sí, vamos a la Casa de la Cultura. Sí, a las 10 de la mañana vamos a la Casa de la Cultura, a la presentación de este libro, La Danza de las Quimeras. Sí, Gustavo, muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, Beto, un gran abrazo. Nos conocemos desde la época del colegio, y felicitarte por este tipo de espacio que has generado. Eres también un referente aquí en la Tacunga, y me siento muy contento de poder compartir esta pequeña locura mía, ¿no? Como digo, es un homenaje a los dos mundos, ¿no?, a lo que yo he vivido tanto allá, y sobre todo un homenaje a
en este libro como tal, un tributo a nuestra ciudad, a nuestro mundo también. Claro, así es, hay que apoyar eso, sí, así es que hay que ir. Con toda la audiencia del Destornillador nos volvemos a ver en unos minutos, sí, hoy retomamos nuevamente el programa por el tema electoral, sí, con una entrevista a los candidatos de Pachacuti y la lista 16 para la prefectura de Cotopaxi. Estará aquí la doctora Lourdes Tibán y el tecnólogo Plazarte, sí, candidato a la prefectura y viceprefectura de Cotopaxi. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Cotopaxi productivo y seguro. Vamos a trabajar en riego tecnificado de primera, vialidad rural de calidad, gestión ambiental que permita garantizar agua a las futuras generaciones. Vamos a invertir $3 millones anuales en fomento productivo que permita generar trabajo para la juventud. Vamos a trabajar en cooperación internacional para conseguir recursos para las obras de mayor prioridad. Por eso les invito este 5 de febrero a votar todito lista 5, Ángel Tipantuña, prefecto. Vecina, vea, le cuento que me inscribí en los talleres artesanales del municipio. Ahí me van a dar mi título en corte y confección en 1 año. ¿En serio, vecina? ¿Y qué días va al centro de formación? Voy de lunes a viernes. Ahí los profesores y compañeros son muy amables y pacientes para que podamos aprender y luego tener nuestro propio negocio. En solo 1 año, vecina, ya tendrá su título. ¡Qué emoción! Le voy a decir a mi ñaña que tiene 16 años y que le gusta aprender para que vaya al centro de formación artesanal. Sí, vecina, para aprender también hay talleres municipales en Tanicuchí, Pastocalle, Mulaló y Huaytacama. ¡Qué bueno, Besi! Gracias al municipio por esta oportunidad para crecer, porque todo es gratis. Autorización número 3441. CNE, elecciones 2023. Mi bella querida provincia de Cotopaxi y a sus cantones, y de manera particular a la Tacunga, quiero agradecer profundamente por ese respaldo para mi gestión pública. Personas que han querido afectar mi honra, mi trabajo, a través de mentiras, engaños, falsedades. Yo no guardo el rencor, pero el reto del 2023 es que tenemos que todos juntar el esfuerzo para tener trabajo, salud, educación, alimentación, agua y seguridad. Ese es mi compromiso para trabajar juntos por la Tacunga y por Cotopaxi. Que los deseos de esta Navidad y el Año Nuevo que se cumpla en los 365 días del próximo año. Jorge Guamán Coronel. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia.
ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Hola, soy Jaime Zambrano, ciudadano, esposo y padre de familia. Convencido de la participación ciudadana, les invito a que trabajemos juntos por una provincia sin corrupción. Necesitamos que la prefectura trabaje para todos, no solo para unos pocos. Las entidades públicas deben ofrecer servicios transparentes, eficientes, de calidad y oportunos. Tenemos ideas innovadoras y la experiencia con la que juntos vamos a trazar el rumbo de la provincia que nos merecemos. Es nuestro momento. De oportunidad. Se vende un terreno de 445 metros cuadrados. Esto está incluido con una casa completa de un piso que ocupa 109.80 metros cuadrados de construcción, más 2 mini departamentos individuales de 62 metros cuadrados cada uno. También esto dispone de un cerramiento. Cuentan con todos los servicios básicos, alcantarillado y está situado en una zona segura. Esto está ubicado en el sector de Gualundún, a unas 4 cuadras del Parque Vicente León, a tan solo 5 minutos del centro de la Tacunga. Para más información, comunícate al 0983 141 245 o al 099 2586 465. Pregunta sin compromiso. Vecina, ¿cómo está? ¿Ya tiene todo listo para la fiesta del barrio? No, vecina, todavía me falta el plan de contingencia que hay que presentar al municipio con 15 días de anticipación. Tenemos que armar una carpeta que tenga la copia de la cédula, permiso de uso de suelo, permiso de cuerpo de bomberos y otros requisitos que ahí mismo le indica. Para hacer esos papeles nos guían en el municipio, en la unidad de gestión de riesgos. Vamos, vecina, hacer rapidito los papeles para nuestra gran fiesta. Autorización número 3439. CNE, elecciones 2023. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres.
¡Hey, tú! Sí, tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti.